Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día con el foco en la actualidad. En las últimas horas pendientes del primer ministro de Israel, de Benjamín Netanyahu, ha bloqueado en las últimas horas un plan para establecer un hospital temporal en Israel para los niños palestinos de Gaza, es lo que confirma su oficina este jueves, anulando la decisión del ministro de Defensa Yoav Gallant. El desacuerdo marca otro capítulo en la tensa relación entre Netanyahu y Gallant, que se han enfrentado en varios temas. Informes recientes sugerían que Netanyahu estaba considerando reemplazar a Gallant, aunque su oficina lo niega. La disputa actual comenzó después de que el cuerpo médico de las Fuerzas de Defensa de Israel solicitara que el Ministerio de Salud y los funcionarios de salud pertinentes se prepararan para establecer un centro médico en Israel para tratar a los niños palestinos de Gaza que sufren enfermedades crónicas como cáncer, diabetes y lesiones ortopédicas. La iniciativa era parte de futuros acuerdos para la liberación de rehenes o para ganar legitimidad internacional en medio de preocupaciones sobre las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Recientemente se llevaron a cabo varias discusiones entre el cuerpo médico y altos funcionarios de salud y se espera que el plan avance. También pendientes, en este caso, del ejército israelí, confirmó haber matado en un ataque aéreo en el valle de la Bekaa, en el noroeste del Líbano, a Mohamed Jabara, comandante de las brigadas Al-Qassam, brazo armado de Hamas. Dice que fue responsable de llevar a cabo ataques terroristas y lanzamiento de misiles contra el Estado de Israel, incluidos ataques coordinados con la organización terrorista Yama Islamiyya, es lo que señala un comunicado castrense. Su eliminación disminuye, dice, las capacidades de Hamas para planificar y ejecutar ataques contra el Estado de Israel en la zona fronteriza. Miramos también a Irán, al periódico iraní Tehran Times, conocido por ser un órgano de difusión que ha emitido una amenazante advertencia al gobierno del presidente Javier Milei. En una editorial publicada hoy, el diario ha declarado que en el momento adecuado le van a hacer lamentar su enemistad de referencia directa a las políticas adoptadas por Buenos Aires hacia Teherán. Esta escalada verbal se produce en vísperas del 30º aniversario del atentado a la AMIA, un evento que aún resuena profundamente en la memoria colectiva argentina. La amenaza del régimen iraní llega tras la decisión de Milei de declarar a Hamas como organización terrorista, incluyéndola en el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo. Según la administración de Milei, Hamas reivindicó la responsabilidad por las atrocidades cometidas el pasado 7 de octubre en el ataque a Israel, sumándose a un largo historial de ataques terroristas en su nombre. Pendientes también de China, que ha anunciado este jueves que sus maniobras navales con Rusia en la costa sur del país asiático habían terminado y celebró su comprensión y confianza con su estrecho aliado en medio de tensiones con Occidente. Pekín y Moscú han reforzado sus vínculos en los últimos años y comparten relaciones hostiles con la OTAN, que la semana pasada señalaba a China como un facilitador decisivo de la guerra en Ucrania. Pendientes también de Donald Trump, de la campaña de reelección, en este caso del presidente Joe Biden, que se ha visto envuelta en nuevos problemas después de informes de que los principales líderes demócratas le están presionando en privado para que pusiera fin a su campaña, mientras que Donald Trump se disponía a aceptar la nominación presidencial republicana este jueves. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, han expresado profundas preocupaciones directamente a Biden en los últimos días, en concreto apuntando a que no solo van a perder la Casa Blanca, sino que también le puede costar a su partido la opción de recuperar la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones del próximo 5 de noviembre, es lo que informan varios medios de comunicación. Mirando a Estados Unidos, en la Convención Nacional Republicana celebrada en Milwaukee, el expresidente estadounidense Donald Trump ha compartido con un grupo de partidarios sus impresiones tras sobrevivir el pasado sábado a un intento de asesinato con arma de fuego durante un mitin en Butler, en Pensilvania. Decía Trump que esta ha sido su mejor campaña y que entonces le dispararon. Se preguntaba cómo pudo pasar esto, es lo que apuntaba el republicano para las elecciones de noviembre en medio de gritos de apoyo, decía Trump. Pero tuve suerte, Dios estaba conmigo, se lo digo yo, por eso lo llaman por poco, así recordaba el propio Trump, que describía lo sucedido como algo increíble y horrible. Trump, que compareció en el foro con una venda en la oreja que rozó una de las balas, admitía que una experiencia como esta cambia de muchas maneras tu actitud y tu punto de vista hacia la vida. Pendientes también de Biden, varios demócratas importantes están apuntando en los últimos minutos a Axios que la creciente presión de los líderes demócratas, de los líderes del partido en el Congreso y de amigos cercanos podría persuadir a Joe Biden a decidir retirarse de la campaña
presidencial tan pronto como este fin de semana. El presidente de 81 años, que ahora se encuentra en aislamiento voluntario por COVID, sigue atrincherado públicamente, pero en privado se ha resignado a la creciente presión, las malas encuestas y el escrutinio insostenible que le impiden continuar su campaña, según apuntan los demócratas. El mensaje privado, condensado en su forma más contundente, apunta que los principales líderes de su partido, sus amigos y sus principales donantes creen que Biden no puede ganar, que no puede cambiar la percepción pública sobre su edad y su agudeza mental y que no pueden conseguir mayorías en el Congreso. Le dicen al presidente que si permanece en el cargo, Trump podría ganar de manera aplastante y borrar del mapa todo el legado de Biden y también las esperanzas demócratas en noviembre. La presión para renunciar como candidato ha ido aumentando hasta niveles intolerables, especialmente en los últimos días. Los demócratas esperan plenamente que las encuestas posteriores a la Convención Nacional Republicana muestren una posible victoria aplastante que también podría hacer caer a los demócratas en el Congreso. Dicen que su elección es ser uno de los héroes de la historia o estar seguro de que nunca habrá una biblioteca presidencial de Biden. Es lo que apuntaban amigos cercanos del presidente. Añadían que reza para que haga lo correcto y además advertían de que va por ese camino. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido este jueves que va a cancelar 1.200 millones de dólares en deuda estudiantil para 35.000 personas más, elevando el número total de quienes se han beneficiado de diversas acciones de alivio de deuda a 4,76 millones de personas. Cada uno de esos prestatarios ha recibido un promedio de más de 35.000 dólares en cancelación de deuda, según señala la Casa Blanca en un comunicado. Precisamente mirando a Biden, el 70% de los estadounidenses cree que el actual presidente debería poner fin a su campaña electoral y permitir que el Partido Demócrata nomine a otro candidato para competir por la presidencia. Es lo que muestra una encuesta de opinión pública realizada por el Centro de Investigación NORC para Associated Press. Hasta un 70% de los encuestados cree que Biden debería abandonar la campaña electoral y ceder el paso a otro demócrata. Esta opinión la comparten el 73% de los encuestados republicanos y el 65% de los demócratas. Solo el 28% cree que Biden debería seguir adelante con su campaña. La encuesta se realizó del 11 al 15 de julio y encuestó a unos 1.200 estadounidenses mayores de 18 años en todo el país. El margen de error fue del 3,8%. Hablamos también de Europa. Ursula von der Leyen ha prometido formar una Comisión Europea con equilibrio de género para mediados de agosto. Así lo anunciaba la jefa de la Comisión Europea en una conferencia de prensa durante la sesión del Parlamento Europeo en Estrasburgo, después de que los diputados votaran para aprobar su nombramiento para este cargo para el periodo de 2025 a 2029. 401 de los 720 diputados del Parlamento Europeo votaron a favor de esta decisión. Decía von der Leyen que las próximas semanas va a invitar a los países de la Unión Europea a identificar candidatos para la nueva Comisión Europea. Dice que va a solicitar 2 candidatos, un hombre y una mujer, y que va a entrevistar a los candidatos a mediados de agosto seleccionando a los mejores que compartan un compromiso. Añade von der Leyen que se va a esforzar por garantizar una representación igualitaria de hombres y mujeres en la mesa de la Junta Directiva de la Comisión Europea. Hablamos ahora de Alemania, de la decisión de desplegar misiles estadounidenses de largo alcance en su territorio, en Alemania, a partir de 2026. Dicen que es una respuesta al despliegue de los sistemas de misiles tácticos Iskander en la región rusa de Kaliningrado. Es lo que declara este jueves el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. Dice que lo que Estados Unidos hará en Alemania a partir de 2026 no es otra cosa que una respuesta a la amenaza rusa representada por el despliegue de misiles Iskander en Kaliningrado. Es lo que afirmaba en una entrevista a un periódico luxemburgués. Pistorius afirmó que Alemania no se ha enfrentado al problema del despliegue de armas durante 35 años y que, en su opinión, la presencia de misiles de Estados Unidos en Alemania se puede explicar por la necesidad de disuasión nuclear. Dice que cuando todos se den cuenta de que Alemania y la OTAN son capaces de defenderse con éxito, esto reducirá la opción de un ataque contra ellos. Hablamos de Reino Unido. El gobierno británico ha añadido 11 petroleros a su lista de sanciones a Rusia. Una versión actualizada del documento está publicada en el sitio web del Ministerio de Finanzas británico. Como se indica en la justificación de las sanciones por parte del departamento, Rusia supuestamente utilizaría los buques incluidos en la lista para eludir las restricciones impuestas por los países occidentales, sobre todo en lo que concierne al comercio de petróleo y productos derivados de petróleo rusos. Dice que tienen prohibido ingresar a los puertos de Reino Unido y que se les puede revocar su registro en el registro de envíos de Reino Unido. El documento advierte que los capitanes y pilotos de estas embarcaciones podrán recibir órdenes de detención.
Precisamente Reino Unido, el primer ministro británico Keir Starmer ha insistido este jueves en que su gobierno se va a esforzar por establecer las relaciones con la Unión Europea en medio de algunos estancamientos surgidos después del Brexit. En su discurso inaugural en la reunión de la Comunidad Política Europea en el Palacio de Blenheim, Starmer ha destacado que Londres y Bruselas están trabajando juntos como socios soberanos y que son una fuerza poderosa para el bien en todo su continente, para la paz, para la seguridad, para la prosperidad y para todos sus pueblos. Además, Starmer ha prometido el apoyo continuo de Gran Bretaña a Ucrania mientras se encuentre bajo el conflicto con Rusia. Además, dijo que el país nunca va a abandonar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hablamos ahora de Putin. Después del intento de asesinato a Donald Trump, Rusia también denuncia intentos de asesinatos al presidente ruso Vladimir Putin, mencionados sobre todo por parte del jefe del Departamento Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov. Dice Rusia, dice María Zakharova, que fue sin duda planeado con la participación de los amos anglosajones de las autoridades ucranianas. Es lo que afirma la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Budanov dijo anteriormente que los servicios especiales ucranianos habían intentado sin éxito matar a Putin. Dice Zakharova que no hay duda de que tales crímenes fueron planeados y financiados con la participación directa de los amos anglosajones del régimen de Kiev, es lo que apuntaba Zakharova en una sesión informativa hoy. Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió a las palabras del jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania sobre los intentos fallidos de asesinar a Vladimir Putin. Dice que la seguridad del presidente ruso se encuentra en un nivel apropiado. Precisamente el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado este jueves que Rusia ve la presencia concentrada de los buques de guerra de la OTAN en el Mar Negro como una amenaza directa. Literalmente dice que la presencia concentrada de barcos de la OTAN, teniendo en cuenta a Bulgaria y Rumanía y los estados costeros que son miembros de la alianza, por supuesto representan una amenaza adicional para la Federación Rusa, considerando la participación directa de los estados de la OTAN en el conflicto en torno a Ucrania. Continuó diciendo que Moscú tomará todas las medidas necesarias para defenderse y garantizar su propia seguridad. Pendientes de Rusia, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zakharova, ha dicho este jueves que los intentos de involucrar a Rusia en una segunda cumbre de paz sobre Ucrania eran ultimátums que Moscú no aceptaría. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo este lunes que su objetivo es tener un plan listo para noviembre, sobre todo para permitir que Kiev celebre una segunda cumbre internacional de paz, y dijo que los representantes de Rusia deberían asistir. El mes pasado en Suiza participaron delegaciones de 92 países. Rusia no fue invitada y calificó precisamente esta intervención como una pérdida de tiempo. Pendientes de Rusia, de más noticias, miramos en este caso a afirmaciones sobre Donald Trump, sobre todo teniendo en cuenta el fin de la guerra en Ucrania. Rusia ha dicho este jueves que la afirmación de Trump de que podría poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania debería ser vista de manera realista, dado que había prometido un avance hacia la paz en Oriente Medio, pero no pudo lograrlo durante su presidencia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho que Moscú había tomado nota de las declaraciones de Trump, que se postula contra el presidente Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos de noviembre, y también de su recién nominado compañero de fórmula, J.D. Vance. Decía Zakharova que vieron las declaraciones de Trump apuntando a que resolvería el conflicto en 24 horas y que luego Vance dijo que China es un problema mayor para Estados Unidos que el conflicto entre Rusia y Ucrania. Dice Zakharova que es necesario separar la retórica preelectoral de las declaraciones de los funcionarios gubernamentales con los poderes correspondientes y que si hablan de si es posible resolver este conflicto hay que ser realista. Moscú no descarta el despliegue de misiles equipados con armas nucleares en respuesta al despliegue de misiles estadounidenses de largo alcance en Alemania. Así lo contaban los periodistas. El viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, dice que no excluye ninguna opción. Así respondía a la pregunta de si la Federación Rusa podría desplegar misiles equipados con armas nucleares en respuesta a los misiles estadounidenses en Alemania. Pendientes de más noticias, más actualidad, Ucrania se retira de Krinky, uno de los puntos fundamentales en el conflicto ucraniano. Hacemos una pausa de 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo.
Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. Ya de vuelta a Negocios Televisión, mirando de nuevo a las últimas horas pendientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania que estarían utilizando armas químicas contra el ejército ruso. Moscú transmite datos al respecto a través de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Así lo afirmaba el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Ryabkov, en un comentario al canal de televisión Zvezda. Dice que deben separar la cuestión del uso de sustancias tóxicas que, por supuesto, registran en las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la información relevante que se transmite a través de los canales pertinentes, principalmente a través de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas en La Haya, pero también en Nueva York, que el subdirector del Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que durante los últimos 2 años el ejército ruso ha recopilado material exhaustivo y voluminoso que muestra toda la profundidad de la interacción entre Washington y Kiev en este área. En Ucrania, las fuerzas ucranianas se han retirado de Krinky, un pueblo que llegó a ser cabeza de playa en la orilla oriental del río Dnipro, según afirman medios de comunicación y analistas ucranianos, después de que Rusia lo destruyera por completo en una batalla que duró meses, aunque los combates en la orilla aún continúan. Las tropas ucranianas ya no están presentes en el pueblo, según confirmaba este jueves la influyente plataforma analítica Deep State, tras haberse producido declaraciones similares de varias fuentes no oficiales. Apuntan a que la mayoría de las principales posiciones de las tropas ucranianas en Krinky están ahora completamente destruidas y que el propio pueblo se ha convertido en un montón de piedras bajo el fuego enemigo. Es lo que decía este jueves la televisión ucraniana Dmytro Lijovi, portavoz del grupo de fuerzas Tavria del ejército ucraniano. Añade que las fuerzas de defensa de Ucrania siguen llevando a cabo misiones de combate en la orilla izquierda del río Dnipro, en particular en la zona de Krinky. Sin embargo, al dar cuenta de que las tropas ucranianas mantienen posiciones en la orilla controlada por Rusia e infligen importantes pérdidas al enemigo, han decidido retirarse. El presidente ruso, Vladimir Putin, podría intentar acercarse a ciertos países o partidos en su afán por socavar a la unidad de la Unión Europea, es lo que advertía este jueves el líder ucraniano Volodymyr Zelensky durante su intervención en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Woodstock, en Reino Unido. Zelensky ha estado a los países europeos a mantenerse unidos en su apoyo a Kiev. Decía Zelensky, Putin no puede mantener relaciones con líderes verdaderamente fuertes y esta es nuestra ventaja, pero solo seguirá siendo una ventaja mientras estemos unidos. Dice Zelensky que puede intentar acercarse a ustedes o dirigirse individualmente a alguno de sus socios, intentando tentarles o presionarles o chantajearles, de modo que uno de ustedes traicione al resto, debilitando nuestra unidad. Así se refería Zelensky a la Unión Europea, advertía de que Putin puede tentar a alguno de sus líderes. Hungría y Rusia están trabajando para reanudar los envíos de petróleo después de que Ucrania aplicara sanciones más duras contra la compañía. El mes pasado, Ucrania endureció las sanciones contra Lukoil, que en la práctica prohíben a la empresa utilizar a Ucrania como país de tránsito para sus productos. En concreto, una empresa energética húngara y la petrolera rusa están intentando trabajar en una solución. Es lo que apuntaba el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, en una reunión con Sergei Lavrov al margen de la ONU. Los ucranianos han detenido el tránsito de petróleo ruso a Hungría. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro ha declarado que han surgido ciertas complicaciones jurídicas que se están solucionando en estos momentos. Budapest quiere que el petróleo ruso no pase por Ucrania. El petróleo ruso ha dejado de circular por el oleoducto que pasa por Ucrania. Lamentablemente, decía Szijjártó, en la situación actual, Lukoil no puede suministrar petróleo a Hungría, aunque estamos
trabajando actualmente para resolver los problemas legales que han surgido de repente. Así se manifestaba, según citaba la agencia Bloomberg. Hablamos también de los BRICS, de China, que estaba impulsando el yuan para las transferencias comerciales con Irak y ahora ha recibido un revés. Irak ha decidido detener todas las transacciones financieras en yuan chino tras una directiva de la Reserva Federal de Estados Unidos. La directiva pone de relieve las preocupaciones de algunas transferencias de petróleo y gas, alegando irregularidades y problemas financieros. Este hecho ha puesto en suspenso los intentos de China, miembro de los BRICS, de impulsar el yuan chino para el comercio con Irak. Para los no iniciados, la Reserva Federal de Estados Unidos toma decisiones en nombre del Banco Central de Irak. Los ingresos petroleros se depositan en la Reserva Federal de Estados Unidos. Los fondos luego son transferidos por la Reserva Federal después de un proceso. Por lo tanto, la Reserva Federal tiene influencia y poder de toma de decisiones junto con el gobierno iraquí y los funcionarios del Banco Central de Irak. En la parte económica, hoy sin duda la actualidad, el foco estaba puesto en el Banco Central Europeo, en su presidenta, en las palabras de Christine Lagarde, que por ejemplo hablaba de la inflación, del objetivo del 2% y advertía que a lo mejor no son capaces de revertirlo, no son capaces de llevar los objetivos, al menos hasta finales de año. Escuchamos a Christine Lagarde. Inflation is expected to fluctuate around current levels for the rest of this year, partly owing to energy-related base effects. It is then expected to decline towards our target over the second half of next year, owing to weaker growth in labour costs, the effect of our restrictive monetary policy, and the fading impact of the past inflation surge. Measures of longer-term inflation expectations have remained broadly stable, with most standing at around. Precisamente Lagarde, aparte de hablar sobre el objetivo de inflación, también se manifestaba, en este caso, sobre posibles recortes, posibles bajadas de tipos. No se mojaba mucho, habría la opción tanto para recortar como para subir. La escuchamos. Care to listen or to read the speech that I gave in Sintra. I specifically referred to data dependency, which is something that was unanimously endorsed by the Governing Council today. But I also made very clear that data dependency did not mean data point dependency. So we applied that to wages, to other elements that we measured very carefully in the last weeks and that we looked at together. También le preguntaban sobre las elecciones en Estados Unidos, sobre el hecho de que Donald Trump pudiera ganar y sobre todo cómo podría afectar esto a Europa, cómo podría afectar a la política monetaria del Banco Central Europeo. Escuchamos la respuesta de Lagarde. Speculate on political development, particularly as election processes are underway and sometimes under dramatic circumstances. Of course, we have to take into account the consequences of, for instance, the increase in tariffs or policies that are determined outside of the euro area by any country with which we have either strong trade or financial links. And obviously, given the size of the US financial markets in particular, the developments taking place in the United States will be very carefully assessed to see what consequences it might have on the European Union and on the euro area in particular. Precisamente mirando a Donald Trump, mirando a la carrera presidencial en Estados Unidos, volvemos a mirar a una última hora. Ojo, porque sale a la palestra Barack Obama. Ha dicho a sus aliados, según está apuntando en estos momentos Washington Post, que Biden necesita considerar seriamente su viabilidad. El expresidente, muy influyente en el partido, ha dicho a sus allegados que el camino de Biden hacia la victoria se ha reducido significativamente. El expresidente Barack Obama ha dicho a sus aliados en los últimos días que el camino de Biden hacia la victoria se ha reducido enormemente y cree que el presidente debe considerar seriamente la viabilidad de su candidatura. Es lo que están apuntando varias personas informadas sobre su pensamiento, según reporta en estos momentos Washington Post. Obama solo ha hablado con Biden una vez desde el debate y ha sido claro en sus conversaciones con otros
otros en el sentido de que el futuro de la candidatura de Biden es una decisión que le corresponde al presidente. Ha enfatizado que su preocupación es proteger a Biden y su legado, y ha rechazado la idea de que solo él pueda influir en el proceso de toma de decisiones de Biden. Tras bastidores, Obama ha estado profundamente involucrado en conversaciones sobre el futuro de la campaña de Biden, recibiendo llamadas de muchos demócratas ansiosos, incluida, por ejemplo, Nancy Pelosi. Ha compartido sus puntos de vista sobre los desafíos del presidente según personas con conocimiento de las llamadas que hablaron bajo condición de anonimato para discutir conversaciones privadas. Obama considera que su papel es el de asesor y caja de resonancia de sus vicepresidentes. Ha dicho que a sus aliados que siente que Biden es un gran protector. Obama ha dicho que cree que Biden ha sido un gran presidente y quiere proteger sus logros, que podrían estar en peligro si los republicanos controlan la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso el año que viene. En algunas conversaciones, Obama, que desde hace tiempo busca información política en los datos, ha dicho que le preocupa que las encuestas se estén alejando de Biden, que la trayectoria electoral del expresidente Donald Trump se esté ampliando y que los donantes estén abandonando al presidente. En público, tanto Biden como sus asesores se han mostrado desafiantes, siguen diciendo, de hecho, hace apenas minutos, que Biden va a seguir en la carrera presidencial después de que los principales demócratas empiecen a presionar para que Biden se retire. Ahora sale Barack Obama, cada vez más preocupado, dice que Biden necesita considerar seriamente la viabilidad de su campaña. Está preocupado porque Trump está ganando el terreno. Hablamos también de los mercados de Asia y el Pacífico. Se desplomaron debido a que las acciones relacionadas con chips han visto lastradas, tal y como veíamos ayer en Wall Street, después de informaciones de que vamos a asistir a más restricciones de exportaciones más estrictas por parte de Estados Unidos y también por los comentarios del expresidente Donald Trump. En concreto, el Nikkei ha caído más de un 2%, el Topix más de un 1,13%, mientras que algunas acciones como Tokyo Electron se han desplomado más del 10%. Otras acciones relacionadas con chips han caído más del 5%. El Kospi de Corea del Sur ha caído un 1,27%, mientras que el Kosdaq ha perdido un 1,48%. Pendientes de las caídas en Asia, sobre todo relacionadas con las palabras de Donald Trump. Hablamos también de los semiconductores. El índice de semiconductores de Wall Street ha perdido más de 500.000 millones de dólares en valor bursátil este miércoles, en su peor sesión desde 2020, después de que un informe dijera que Estados Unidos estaba considerando restricciones más estrictas a las exportaciones de tecnología avanzada de semiconductores a China. Los comentarios del candidato republicano Donald Trump, en los que dijo que Taiwán debería pagar a Estados Unidos por su defensa, han desatado todas las alarmas, sobre todo, en concreto, las acciones que cotizan en Estados Unidos del proveedor holandés han estado en el foco. ASML Holding ha caído un 13% tras el informe que superó las estimaciones de ganancias en los últimos meses. También hemos visto AMD y ARM cayendo aproximadamente un 10% o un 6%. Las empresas con operaciones de fabricaciones de chips en Estados Unidos han ganado terreno. Por ejemplo, con Intel subiendo en torno al 0,35%. Algunos analistas creen que Intel podría beneficiarse de las tensiones geopolíticas, ya que está construyendo varias plantas en el país.